a través de la Fiscalía de Mayagüez, va a formular cargos contra los sospechosos del caso de los empleados del negocio de Mayagüez, los que le tiraron a la muchacha y la agredieron. ¿Ah? ¿Tiene caso federal? Sí, que tiene un casito federal ahí. Una probatoria federal y con esto pues va para adentro, porque está en probatoria y comete otro delito, tiene que cumplir toda la pena, by the way. Así que nada, los cargos van a ser alteración a la paz, agresión y violación de la ley de armas. Eso está ocurriendo ahora. La info salió ahora mismo en mis redes, así que en confianza en mi aplicación J Fonseca en el App Store, Play Store, la puede bajar en su celular. Con nosotros el presidente de la Universidad de Puerto Rico, doctor Luis Ferrao. Saludos, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Gracias por estar conmigo, doctor. Ok, yo no pretendo que usted resuelva todos los problemas del país, pero algunos de ellos pues se tienen que resolver académicamente o en la universidad. Lo cierto es que ahora mismo hay una discusión en el país que yo quisiera saber su opinión. Yo sé que usted ha planteado que no debe cerrarse recintos de la universidad. Sin embargo, tenemos menos estudiantes porque obviamente hay menos natalidad, y usted lo sabe. No debería, o sea, hay dos alternativas: cerrar recintos, que es una opción, o bajar los criterios de entrada para que lleguen más estudiantes. ¿Cuál de las dos usted cree que debemos hacer? Pero en realidad, y le agradezco el tiempo y su interés, que sé que es genuino, Fonseca, en realidad no es ninguna de las dos. Nosotros no bajamos criterios. Nosotros lo que dijimos es que no le vamos a dar tanta importancia al College Board, que es lo que está pasando en Estados Unidos, que los llamados SATs y exámenes de ingreso ya los están retirando. Obviamente tampoco queremos ni deseamos cerrar recintos. Sí hay que hacer una reevaluación de la oferta completa de la universidad. La crisis demográfica es seria. Los planteles escolares, no llamemos las universidades, los planteles escolares, todo el mundo lo sabe, han perdido educación pública cuando menos 700,000 estudiantes en los últimos 30 años. Eso no va a cambiar. Y obviamente tiene que haber una respuesta del país, no solamente de la universidad. Nosotros tenemos los expertos, economistas, demógrafos, expertos también en planificación, que van a dar posibles alternativas. No tenemos todas las respuestas, pero algo hay que hacer. No, y yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, mi planteamiento ha sido que es una aberración de la Junta y del gobernador y de la legislatura, no esta solamente, sino anteriores también, el cortarle presupuesto y ponerle a usted una camisa de fuerza, básicamente, que ahora con 40 millones menos que va a tener que darle a la red sísmica es lo mismo. O sea, el país habla de crecimiento y desarrollo económico, mientras que la herramienta de desarrollo económico que tenemos, que es nuestra gente, que es la calidad educativa, pues le estamos cortando la inversión. Eso tiene cero sentido, a menos que sea que ellos saben que hemos encontrado petróleo o gas natural por algún lado. No sé si usted sabe si hemos encontrado petróleo o gas natural o algún tipo de recurso natural, oro quizás, algunos yacimientos, ¿verdad? Y perdone el sarcasmo, pero es que no sé cómo se le ocurre a alguien que plantea que la economía crezca en un país que lo que tiene básicamente es sus recursos humanos, pues cortarle la posibilidad de crecimiento a recursos humanos, a menos que sea que hemos encontrado petróleo, gas natural o oro, y vamos a vender oro y entonces de ahí viviremos todos. Fuera de eso, la única alternativa es el desarrollo de la universidad. Dicho eso, planteado eso, ¿es desarrollable la universidad con 11 recintos con el presupuesto actual y lograr competir a la escala global que requiere? De nuevo, va a haber que hacer unos cambios, sobre todo en lo que es la oferta académica. ¿Qué cursos, qué especialidades, qué programas mantenemos? Hay que hacer toda una reevaluación. Se está haciendo. Hay programas que obviamente por la naturaleza misma sabemos que no están teniendo una demanda como la tuvieron en otros momentos. Todo eso hay que hacerlo y va a haber que hacerlo rápido. Yo tengo un grupo que está haciendo esa evaluación, la vamos a presentar próximamente a nivel de la Junta Universitaria y Junta de Gobierno y proponer unos cambios. Ahora, eso de cerrar recintos así tajantemente, nosotros estamos haciendo una labor, vamos a decir, de crear unos servicios compartidos entre recintos de forma piloto, pero lo vamos a ir avanzando, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta quizás, vamos a decir, requerimientos que nos está haciendo la Junta de Supervisión Fiscal, que obviamente está ahí, no podemos ignorar a la Junta de Supervisión Fiscal para nada. Ellos tienen un plan fiscal, se supone que se siga, se ha seguido en más de un 90%, se ha aumentado el precio del crédito, como dictaminaba la Junta de Supervisión Fiscal. No creo que deba aumentarse ni un centavo más, ya los aumentos llegaron a su tope.
Si seguimos aumentando el costo del crédito en la UPR, nos vamos a quedar sin estudiantes que no pueden pagar esos aumentos que ellos quieren, porque se están proponiendo. Así que, de nuevo, la universidad es clave, la universidad hay que apoyarla. Yo voy a hacer y estoy haciendo lo posible. Sé que hay voces en la legislatura, sé que hay voces en la rama ejecutiva que escuchan y saben lo que estamos explicando. Y obviamente, de nuevo, esto que vamos a tener el sábado 6 de mayo es nuestros expertos, los que sí estudian, los que sí conocen, dando posibles alternativas a lo que es una catástrofe demográfica que va a llegar, guste o no guste, por el problema que ya se ha explicado y usted lo ha explicado también en su programa con varios otros expertos. Doctor, usted trajo el tema, así que lo felicito. Poca gente sabe llevar el tema para el cual lo contactamos cuando estábamos hablando también de los temas simultáneos. En efecto, o sea, hay un foro para proponer qué cosas se pueden hacer. La verdad es que fuera de Francia, que ha logrado quizás revertirlo un poco, y Alemania, que logró por un par de años, ningún país ha logrado revertir la realidad de que no hay fecundidad, o sea, no hay, ¿verdad?, procreación, no estamos teniendo hijos. Ningún país lo ha logrado revertir. Una vez aumenta su economía o mejora sus circunstancias económicas, la gente deja de tener hijos. Eso es una tendencia global. No la ha revertido países ricos como Singapur, Corea del Sur, Finlandia, de nuevo. Así que la alternativa quizás sería traer migrantes. La pregunta es, la universidad precisamente es una de las herramientas para traer migrantes, personas de fuera, porque por la calidad educativa que tengamos, la gente diga, pues yo me interesa ir allí a estudiar y proponer, ¿verdad? Y traer sus inventos, sus patentes. ¿Esa es una posibilidad real que evalúa la universidad? Bueno, la universidad no tiene tanta capacidad para atraer la cantidad de migrantes que se necesitarían. Usted menciona el caso de Francia, y lo conozco porque viví allí muchos años. La migración vino del norte de África. Así es. Y fueron cientos de miles de familias, sobre todo musulmanas, que no creen, esto lo digo, o sea, en términos de la cantidad de hijos que tienen las familias migrantes, pues es mayor que la cantidad de hijos que había en Francia, y eso ayudó a balancear el crecimiento poblacional en Francia. Pero ese caso no se va a repetir en Puerto Rico, aquí no hay esa realidad. Y la universidad tiene también o sea, nosotros no dictamos política migratoria. Sí se pueden invitar profesores, estudiantes, pero no en unas cantidades que van a tener un efecto, vamos a decir, de cambiar unas tendencias. Estoy consciente. Lo que pasa, doctor, es que no, la verdad, de nuevo, y el ejemplo, usted lo conoce mucho mejor que yo no estudié en la Sorbona ni nada por el estilo, pero cuando uno va a Francia nota, ¿verdad?, la diversidad en gran medida por esa migración. De hecho, casi todo el equipo de fútbol, ¿verdad?, el mejor equipo del mundo, o entre los mejores equipos del mundo, está compuesto precisamente de esos migrantes. Puerto Rico no tiene esa apertura necesariamente, ni siquiera esa capacidad, porque dependemos del gobierno federal, pero es una opción real que la universidad se abra a ese reclutamiento de personal y de estudiantes extranjeros. Bueno, lo podemos hacer, pero de nuevo, no va a ser un factor decisivo en el sentido de que el reclutamiento tanto de profesores como de estudiantes que se pueda llevar a cabo desde la UPR no es en términos numéricos decisivo, ni mucho menos. ¿Seguro? No podemos tampoco generar expectativas que no se van a cumplir. El 7 de mayo, este foro, estaremos pendientes. Gracias, doctor. 6 de mayo, sábado perdón. 6 de mayo. Sábado 6 de mayo, mala mía. Sábado 6 de mayo, de nuevo, en el anfiteatro Jaime Benítez del Recinto de Ciencias Médicas van a estar discutiendo el tema de la realidad demográfica. ¿Realmente se puede revertir, sí o no? Gracias, presidente. Es un tema muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted.